Muy bien, seguimos 10:29 de la mañana. Vamos ya con nuestra entrevista, ¿verdad? Está con nosotros a esta hora de la mañana el doctor Ernesto Cabaza Canessa y él es rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Además, sacerdote jesuita, ¿no? Sí, ciertamente. Y sí. doctor, evidentemente, porque tiene un doctorado en... Teología también, igual que Carlos Castillo. Él sacó su doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, pero ha ejercido la docencia en la Católica desde que regresó de su doctorado en la Universidad Católica del Perú. Tengo una duda, padre, y quisiera que nos ayude a entender. Él es un sacerdote diocesano. ¿Qué es ser un diocesano? Estaba chequeando que es pertenecer a una diócesis y que hay una gran diferencia, por ejemplo, entre un diocesano y un religioso. Claro. Es bueno que me haga la pregunta porque normalmente la gente no entiende bien esa diferencia. Son dos modos de servir al pueblo de Dios como sacerdotes. Ambos son sacerdotes, el diocesano y el religioso. El diocesano pertenece y está adscrito a una diócesis concreta, territorial, que es la diócesis de Lima, o la de Caraballo, o la de Chosica, o la de Piura, o la de Arequipa. Entonces, la iglesia está organizada territorialmente en parroquias, en diócesis, y el sacerdote puede pertenecer a esa diócesis y le debe obediencia al obispo de su diócesis. Claro, que uno señala o separa si eres agustino, si eres sodálite, si se es, por ejemplo, como en el caso suyo, jesuita. En este caso, ¿quién es el nuevo arzobispo y primado del Perú, además, para la Iglesia Católica? Efectivamente. ¿No? Entonces, ese es un diocesano, Carlos es diocesano, pertenece a la diócesis de Lima. Los religiosos, en cambio, estamos más bien, somos miembros de una congregación religiosa que tiene su radio de acción a nivel universal, a nivel global. ¿Quién es nuestro arzobispo de Lima? Hablemos un poquito del perfil. Está muy, por ejemplo, vinculado, entiendo, a la docencia. Tiene doctorado en teología sacra. Cuéntenos detalles para entender un poquito más. Ese es un elemento, ¿no? Es un elemento, pero Carlos Castillo no es solo un académico, digamos, no es solo un doctor en teología, también, y ha dedicado buena parte de su vida a la enseñanza teológica, pero sobre todo es un pastor. A mí lo que me parece bien importante en Carlos Castillo es que sabe combinar muy bien ambas cosas. Porque así como va a la Universidad Católica para dar clases de teología, del mismo modo ayuda en Tablada del Urín, donde ha sido vicario parroquial y forma parte del equipo durante varios años, o en la parroquia San Juan Evangelista de Pueblo Libre, o en la parroquia San Lázaro de Rima, que es decir, es un hombre que se mueve igual en el campo académico como en el campo pastoral. Ambas cosas vinculadas, y eso es muy importante a la hora de ejercer esta misión de ser pastor. Ahora, tenemos, ¿no es cierto?, hasta el día de ayer, me parece, que hemos tenido a un Juan Luis Cipriani como arzobispo de Lima y primado del Perú en un estilo bien marcado. ¿Cuál va a ser el estilo de nuestro nuevo arzobispo de Lima? No lo sabemos, habrá que esperar, habrá que ver cómo él se comporta, pero si uno atiende a su trayectoria, yo lo que veo de él es un hombre que estudia sociología en la Universidad de San Marcos, que después de ahí decide irse a Cerro de Pasco a ejercer su profesión durante 5 años y entonces es profesor de la universidad ahí. Después decide, solo después decide que va a encauzar una vocación sacerdotal a través del clero diocesano. Entonces, y aparece entonces, él tiene unos 28, 29 años. Por lo tanto, es lo que se llama una vocación tardía. Ahora, ojo que él está siendo, no sé si la palabra es nombrado, designado por el Vaticano, ¿no es cierto?, como arzobispo de Lima y primado del Perú, en un momento en el que la Iglesia pasa por su momento complicado, difícil. Francisco lo está afrontando prácticamente también en Panamá, con el tema de la pederastia en la Iglesia. ¿Cuál va a ser el papel, el rol de nuestro arzobispo de Lima de cara a este tema de la Iglesia? Por eso es que, bueno, los cargos son cargas. Porque al comienzo se felicita y todos son agradecimientos. Y felicitaciones. Eso dura poco, porque después te comienzan a venir la cantidad de problemas que efectivamente están presentes y a los cuales una persona que tiene un ejercicio de gobierno, como es un obispo, tiene que atender, no puede no atender, ¿no? Correcto. Y tampoco cerrar, digamos, o sea, no hacernos el de la vista gorda, ¿no? O sea, el problema está ahí y hay un serio trabajo que afrontar de cara a recuperar, por ejemplo, gente que se ha ido de la Iglesia Católica. Así es.
Y se ha ido muchas veces porque ve que la iglesia no responde necesariamente a los problemas que las personas tienen. Entonces, algo que a mí me hace confiar en el ministerio pastoral del padre Castillo, el próximo arzobispo de Lima, es su sensibilidad. Él tiene profunda sensibilidad hacia los pobres y lo ha demostrado porque ha sido párroco en diversos lugares populares. ¿Qué necesita, digamos, la feligresía católica? ¿Un sacerdote, un cura, un obispo, un primado o un pastor? Un pastor, yo creo que eso es importante. No necesita un político más. Y si bien tiene sus opiniones políticas y probablemente un arzobispo, sobre todo de una ciudad capital, tiene que saber bien dónde se mueve y saber decir la palabra apropiada en el momento oportuno, lo importante es, y lo que se le pide a un obispo, es que sea pastor. Pastor de su grey, es decir, la capacidad de ser sensible a las necesidades de la gente, poderlas atender. Que se le sienta próximo, cercano, que acompañe, no tan doctrinario de pronto. Por supuesto, de eso se trata, ¿no? Fíjese, por ejemplo, el Papa Francisco como modelo de pastor. Es un papa que habla sencillo. Uno lee las encíclicas suyas, sus escritos, y los entiende. A veces otros papas escriben cosas y que nadie entiende. Claro, exacto. A veces ni los mismos teólogos. ¿Ya considera usted padre y doctor a la vez, ¿no es cierto?, en teología, porque usted es padre jesuita, ¿no es cierto?, de la Compañía de Jesús, que es precisamente la línea del Papa Francisco, que en ese momento de la Iglesia, en la que tiene un sumo pontífice, primer papa latinoamericano, primer papa jesuita, donde se siente todo como más cerca y más sencillo, tiene que ver esa línea para, por ejemplo, la designación de nuevos primados en el mundo? Está ocurriendo. De hecho, lo que estamos viendo, acaba, por ejemplo, de ser nombrado también el obispo de Juli, sacerdote diocesano, cusqueño, quechua hablante, para una diócesis que efectivamente tiene como uno de sus idiomas el quechua junto con el aymara. ¿Qué significa eso? Significa que el Papa está nombrando, con la ayuda probablemente de la Nunciatura, personas adecuadas e idóneas para determinados territorios. Nombra a un quechua hablante para Juli y nombra a un sacerdote diocesano. Ojo, no teníamos un obispo diocesano desde hace 58 años, porque los anteriores habían sido del Opus 20 años, jesuita 9 años, en el año 99 y me parece, 35 años. Padre, corríjame, en el año 99 nombran a Juan Luis Cipriani bajo el Vaticano de Juan Pablo II, ¿verdad? Así es, pero fíjese usted, todo el tiempo que ha pasado para volver a tener un obispo diocesano, que ha sido la costumbre. ¿Cómo queda la presencia de Pedro Barreto? Bueno, Pedro Barreto es arzobispo de Huancayo y es cardenal. Tanto el cardenal Cipriani como el cardenal Barreto seguirán siendo cardenales hasta su vida, digamos, hasta el final de su vida, y en activo hasta que cumplan 80 años. Porque el derecho canónico mandaba que dejar el cargo. A los 75 años de arzobispo, pero no de cardenal. Correcto. Sigue siendo cardenal y hasta los 80 años es un cardenal en activo y puede participar activamente en un cónclave. ¿A dónde iría él? ¿A dónde va, por ejemplo, en el caso del cardenal Cipriani? Bueno, dependerá un poco de su opción. En el caso de los obispos jesuitas, que hemos tenido varios, cuando se retiran suelen volver a las casas nuestras, a las casas religiosas jesuitas. Por ejemplo, Monseñor Bambarén terminó su ministerio en Chimbote y pasó a residir en nuestra casa de Fátima, en Miraflores. Y sigue sirviendo a la iglesia desde otras tareas, desde otras funciones. Y cuando le planteaba, padre, lo de nuestro nuevo arzobispo, Castillo Matasoglio, ¿no es cierto?, Carlos Gustavo Castillo Matasoglio, le planteaba la parte, digamos, de la teología o de ser un catedrático, de permanente labor en las universidades, especialmente en la católica, ¿no es cierto? Le hablaba un poco del tema también de si eso va a marcar su trabajo, de cara a la enseñanza, de cara a formar, ¿cómo lo ve? ¿Saben lo más importante de Carlos Castillo? Es su permanente cercanía a la juventud. Correcto. Por el trabajo pastoral. Acuérdese que durante el periodo del cardenal Vargas, él fue vicario de la juventud de la Arquidiócesis de Lima durante varios años, pero sobre todo por el trabajo académico en la Universidad Católica. Es profesor de chicos que tienen 17, 18, 19 años. O sea, yo soy profesor de una universidad también, soy profesor de teología, tengo 40 alumnos delante mío que tienen 19, 20 años y los escuchas y puedes tomar más o menos el pulso de por dónde van los muchachos hoy, qué es lo que esperan, qué es lo que desean.
y por lo tanto poder gobernar. Sí, pero sin embargo, ¿estará usted consciente de que la Iglesia Católica ha perdido muchos adeptos? Miremos lo de Chile, por ejemplo, ¿no es cierto? Las decisiones frontales que ha tenido que tomar el Papa y a quien se le ha enmendado la plana, en realidad, cuando, por ejemplo, tuvo este tema con Caradima en Chile. O sea, ¿cuál es la reflexión en ese momento para la Iglesia? Transparencia, lo que acaba de pedir Tiene el que haber Papa un cambio. en Panamá. Transparencia, claridad, no encubrimiento. Allí, por ejemplo, donde hay una pedofilia, un acto pedófilo, eso no solamente es un pecado grave, gravísimo, sino que es un delito. Y la persona que lo hace, cura o de otro estado dentro de la iglesia, tiene que ir a la cárcel. Perfecto. Su lugar es la cárcel. Y el que lo encubre está actuando mal y se hace cómplice del delito. Perfecto. Ahora, la juventud, ¿no? Porque estamos hablando del encuentro con la juventud y usted me ha señalado aquí que el nuevo arzobispo de Lima va a tener un trabajo muy cercano con los jóvenes, con los niños. ¿Qué mensaje le daría usted, o si tuviera frente en este momento a usted al nuevo arzobispo, qué le diría? Todo mi apoyo, ¿no? Porque en realidad es lo que le he dicho ayer cuando me he enterado. Nosotros nos ¿Usted ha hablado con él ya, por teléfono, personalmente? Nos hemos escrito, no he podido hablar con él, pero apenas lo haga, le diré lo que voy a decirle ahora. Felicitaciones. Sabemos que es un cargo difícil, de mucha responsabilidad. Y ¿no se va a meter él mucho en gusto, política, cree usted? ¿No va a opinar mucho? ¿Cómo cree usted que lo conoce? No lo sabemos, pero yo creo que si lo hace, lo hará como lo suele hacer, es decir, de manera oportuna, de manera respetuosa, de manera amplia y pensando siempre en el bien común, en el bien del país. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, saludarlo, muy amable. Hemos conversado sobre el nombramiento del nuevo arzobispo de Lima y primado del Perú y estuvo con nosotros el rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el doctor Ernesto Cabaza Canesa.